verla después. Ah, ok, pero esto lo va a subir al Ecuaula. La grabación, sí. Ah, ok, pero es que hasta ahorita veo el correo y no sabía que usted iba a dar esta clase ahorita. No, lo que voy a hacer son consultas, ya clases ya no, ¿verdad? Son Ah, ok. consultas, pero esta vez como la práctica 4 que yo subí era de un ejemplo de Lloyd que antes estaba en el libro, pero ya no está. Ah, Entonces voy a hacer este video de una vez de la práctica 4, que también es una combinación inversa. Entonces, si ah, quiere, la ok. revisamos, está en la página 49. Si tiene cualquier duda, ahí me comenta, ¿verdad? Ok, profe, está bien. Voy a ir a buscar el libro entonces. Ok. Ok, entonces dice que la empresa Astro es una empresa que va a adquirir una subsidiaria denominada Libre. El capital emitido y en circulación de Astro es de 200 acciones, a un colón cada una, y el de Libre es de 300 acciones. El 30 de septiembre, Astro emite 2 acciones comunes para intercambiar por cada acción común de Libre, ¿verdad? Eso lo que significa es que va a emitir 600 acciones y todas las de Libre se cambian. Y como tiene 200 emitidas, Astro está emitiendo más acciones de las que él tiene. Con eso lo que hace es darle el control de sí misma a los accionistas de la otra empresa. Por eso es que es una combinación inversa, porque aunque parece que Astro está comprando a Libre, en realidad los accionistas de Libre se quedan con el control de Astro, de la compañía Astro, y a través de Astro va a dominar a la compañía Libre. Entonces, a nivel de accionistas, los que se quedan con el control son los accionistas de Libre. Estos son los activos a valor en libros que nos presentan ahí. El único que tiene un cambio es el activo no corriente, porque dice que el valor razonable de los activos y pasivos identificables de Astro al 30 de septiembre del 2014 coincide con el de su importe en libros, con excepción de los activos no corrientes de valor a valor razonable en dicha fecha, que es de 1100. O sea, solo este activo corriente va a tener un cambio. Los demás se van a mantener iguales y los pasivos iguales. Entonces, para determinar los porcentajes de participación, ¿verdad? ¿Cómo quedó al final la participación en las empresas? Aunque no se hayan intercambiado todas las acciones, porque aquí solo se intercambiaron 270 acciones, ¿verdad? Por 2, serían 540 que se van a intercambiar. Cuando es una combinación inversa, se puede hacer con el total porque va a dar lo mismo, ¿verdad? Yo ahí en el ejemplo de Deloitte les demostré que da exactamente lo mismo hacerlo con las 300 que con las 270. Entonces, vamos a tomar todas las acciones, ¿verdad? Vamos a suponer que fueron 300 acciones las que se cambiaron por 2 acciones de Astro cada una, así que se van a emitir 600 acciones. Como la compañía Astro tiene 200 en circulación, al final va a terminar con 800, ¿verdad? Pero los accionistas viejos de Astro se quedan con 200 y los accionistas de Libre se van a quedar con 600. Por eso es que es una combinación inversa, porque aquí los accionistas de Libre se están quedando con el control de la compañía Astro, y aunque Astro, la empresa jurídica, tiene las 270 acciones de la compañía Libre, Astro es controlada por los accionistas de Libre y entonces a través de Astro los accionistas controlan las dos empresas. ¿Verdad? Y para calcular los porcentajes de participación lo hacemos con todas las acciones que tiene Astro, ¿verdad? 600 que acaba de emitir y 200 que ya tenía. Eso significa que tiene 800 acciones. 600 de 800 es un 75% de participación que tienen los accionistas de Libre. Y 200 entre 800 es un 25% de participación que tienen los accionistas de Astro. Como nos dice que las acciones de Astro, en este caso, no se cotizan en bolsa, la única forma de calcular el valor de la combinación es con las de Libre.
Si tuviéramos los dos valores, se puede cotizar, se puede calcular el costo de la combinación con cualquiera de los dos valores, con las acciones de Astro o con las acciones de Libre. Pero en este caso solo tenemos las de Libre. Y vea que Libre en ningún momento emitió acciones, ¿verdad? Libre no emitió acciones. La que emitió acciones fue Astro. Entonces lo que hacemos es determinar el costo de la combinación con las acciones supuestamente emitidas, ¿verdad? Y supuestamente emitidas lo que queremos decir es cuántas acciones hubiera tenido que emitir Libre para quedar exactamente con esta estructura de control, ¿verdad? Con este mismo 75% de participación. Entonces, Libre tenía 300 acciones en circulación. Con esas 300 acciones en circulación, obtuvo un control del 75%. Quiere decir que el 100%, ¿verdad? Haciéndolo por regla de 3, serían 400 acciones. Como ya tenía 300 en circulación, hubiera tenido que emitir 100 más. ¿Verdad? Entonces, estas 100 son las acciones supuestamente emitidas. Y las evaluamos al valor que tengan las acciones de Libre en el mercado, que en este caso es de 9.50. Ah, bueno, es que aquí me está poniendo la, ¿verdad? Que es de 9.50. Entonces, 100 acciones a 9.50, hacer esa combinación de una forma natural, ¿verdad? Sin que fuera inversa, le hubiese costado a Libre 950 colones en acciones, que serían 100 acciones más. Ahí entonces nosotros decimos el costo de la combinación es de 950, los pasivos que tenía corrientes eran 300, ajustamos este activo al valor razonable, que es el único, le quitamos los pasivos y el valor neto de los activos netos de Astro es de 900, por lo tanto hay una plusvalía de 50. ¿Ya? Y para registrar la combinación, como se están comprando acciones, vamos a registrar una inversión en acciones de Libre, porque aquí como es una combinación inversa, la matriz legal es la que registra el asiento, ¿verdad? La matriz legal es Astro y ella fue la que emitió las acciones. Aunque en la naturaleza, en el trasfondo, el que está adquiriendo el control son los accionistas de Libre. Entonces, Astro registra una inversión en acciones de Libre por el costo de la combinación, que es 950, que en este caso, ¿verdad? Usamos el enfoque 1, que es usar las acciones de la controladora contable. Se podría usar el enfoque 2, que es usar el valor razonable de las acciones de la subsidiaria contable. Las acciones para Astro, ¿verdad? Valen un colón. Entonces, si emite 540 acciones suyas a un colón, emitiría 540 colones y todo lo demás es prima. Esto nos va a servir para juntarlo con el capital social de Astro, que es de, ¿verdad? El capital social de Astro original es de 200. Bueno, hay que sumarle ahora 540. La prima de Astro está en 0. Bueno, ahora va a tener una prima de 410. Y la inversión en acciones no existía. Ahora dentro de los activos tiene que incluir esa inversión en acciones. Eso es lo que para hacer el consolidado hay que ajustar esos valores. ¿Verdad? Que lo vemos aquí. La inversión está en 950. Bueno, los activos se mantienen a valor en libros porque en los estados separados las empresas mantienen sus valores en libros. Es solo en el consolidado es que se van a hacer los ajustes. Vea que aquí el capital social de Astro subió de 200 a 740 por los 540 que se acaban de emitir. Tiene una prima nueva y además se va a registrar en el consolidado las transacciones que correspondan. Bueno, entonces aquí ya registramos esta combinación para hacer el consolidado, ¿verdad? Ahora, en este caso no se lograron intercambiar todas las acciones. Las acciones que no se lograron intercambiar de Libres fueron 30, porque solo 270 accionistas accedieron al intercambio. Entonces, 30 de 300 es un 10%. Como el patrimonio total de Libre, si lo ve ahí, el patrimonio total de Libre es de 1000. Entonces, de esos 1000, los accionistas
que tienen un 10% de participación, pues tienen un 10% del capital social de 300 y tienen un 10% de las utilidades retenidas de 700. Eso también se va a poner en el consolidado, ¿verdad? Eso en los estados separados no se ve, solamente va a aparecer en el consolidado. Entonces, esta combinación inversa tiene varias diferencias. La primera es que se toman los valores razonables de la empresa que supuestamente está comprando, ¿verdad? Como en este caso Astro, que es la empresa que va a adquirir la subsidiaria, pero en realidad no es así. Entonces, si nosotros estuviéramos en una combinación normal, los valores razonables serían los de libre, porque libre sería la adquirida. Pero en este caso, como es una combinación inversa, los valores razonables que vamos a tomar son los de la controladora legal, que en este caso es Astro. Y además, cuando vamos a calcular la participación no controladora, otra diferencia es que nosotros lo hacemos en la subsidiaria contable, pero aquí lo vamos a hacer en la matriz contable, ¿verdad? La subsidiaria contable en este caso es Astro y la matriz contable en este caso es Libre. Porque aquí lo que decimos es que ese 10% de participación no controladora son las 30 acciones que no se intercambiaron. Entonces, esas son dos diferencias hasta ahora, ¿verdad? Cuando vamos a hacer el consolidado, se hace normal. Nosotros en el otro consolidado que vimos, a los valores razonables se le agrega el exceso, ¿verdad? Aquí lo vemos. Estos dos se cierra la inversión, porque hacer un consolidado significa que vamos a unir línea por línea los activos y pasivos de las dos empresas. Pero tenemos que eliminar las transacciones entre compañías y en este momento la única transacción que hay entre compañías es la inversión. Entonces hay que eliminar esa transacción. Para eliminar la transacción hay que registrar esta plusvalía que habíamos calculado, que la empresa no tenía antes, ¿verdad? Ahora sí la tiene. Hay que aumentar el valor de los activos y hay que registrar el interés minoritario. Vean que aquí dijimos, de estos 300 tiene un 10%, de estos 700 tiene un 10% y estos 100 colones representan el interés minoritario. ¿Lo ven aquí? Entonces, este es el interés minoritario, que ahora lo voy a registrar dentro de los estados consolidados en una cuenta separada, ¿verdad? Que se llama así, participación no controladora. Aquí están los 100 del interés minoritario, que ya vimos que se calcula diferente a una combinación normal. La norma nos exige que en el capital social dejemos la estructura que tenía la controladora legal, porque la controladora legal es la que está inscrita. Entonces sería muy extraño que Astro tuviera 740 acciones en circulación, a un colón cada una, y aquí apareciera un monto que no es ese, ¿verdad? Que no sea 740, que representan las 740 acciones a un colón. Porque ella es la que está cotizando en bolsa y ella es la que va a presentar los estados financieros para análisis financiero. Entonces, hay que hacer un pequeño ajuste, porque si nosotros sumamos aquí 740 más 300, le quitamos 30 del interés minoritario y cerramos los 300, ¿verdad? Que se supondría aquí, si fuera la subsidiaria contable, no nos quedaría ese valor aquí, ¿verdad? Entonces, lo que dice la norma aquí es que vamos a ajustar este capital social a la estructura que tendría la subsidiaria contable, que es la matriz legal. ¿Cómo hacemos ese ajuste? Tomamos el valor en libros de la matriz legal, ¿verdad? Que en este caso es Astro. Si ustedes revisan ahí, el capital social tiene 200, las utilidades tiene 600, el patrimonio total es de 800. Y la subsidiaria legal lo que tiene son 300 de capital social, pero a eso hay que quitarle el 10% de la participación no controladora. Así que le quitamos 270, ¿verdad? 300 menos 30. Y también quitamos las utilidades de la matriz legal, que son esos 600. Entonces aquí estoy cerrando la utilidad tal como lo hacemos siempre en las otras combinaciones, ¿verdad? Hay que cerrar todo el capital contable de la subsidiaria, pero aquí vamos a hacer alguna excepción. Entonces, si ustedes ven aquí, tengo que hacer un ajuste de 70.
Voy a cerrar estos 300, aquí están cerrados. Voy a cerrar estos 600, aquí está cerrado. Pero como tengo que dejar este monto por 740, le hago este ajuste. Entonces vean que en el asiento A, yo cierro el patrimonio, el capital social de la matriz contable, ¿verdad? Cierro las utilidades de la subsidiaria contable. Pero tengo que hacer un ajuste porque el capital social que me tiene que quedar al final es el de la matriz legal. ¿Verdad? Eso es simplemente así. Todo lo demás se hace exactamente igual. Aquí cerramos la inversión. Aquí le agregamos a los activos el valor adicional que tengan con respecto, ¿verdad? El valor en libros con respecto al valor razonable. Y aquí agregamos la plusvalía. ¿Ven? Entonces, ese asiento que no se hace en ningún estado financiero, ¿verdad? No lo hace ninguna de las dos empresas, es un asiento para eliminar la inversión. Hace eso, agrega los valores a los activos corrientes, abre la plusvalía, cierra el capital social de la subsidiaria legal para dejar el de la matriz legal, cierra las utilidades de la subsidiaria contable y hace un pequeño ajuste a la prima para poder, ¿verdad? Que el asiento cierre, porque si no, no calzaría, y cierra la inversión. Entonces, este es el asiento para eliminar la inversión, este es el asiento para registrar la participación no controladora, y ahí quedaría el estado consolidado. ¿Verdad? En el estado consolidado, que son los mismos valores, ya juntando línea por línea, ¿verdad? 300 de Astro más 400 de Libre, son 700 de activo corrientes, 1.100 a valor razonable de activos no corrientes de Astro más 1.200 de Libre, son 2.300. Hay que registrar la plusvalía y lo ven, aquí ya están incorporados los valores de las dos compañías y se ha eliminado la inversión que tiene una sobre la otra porque son empresas relacionadas. En el capital social nos quedó la estructura de esta empresa, que es la que va a cotizar en bolsa, ¿verdad? Que son 740 acciones a un colón. El estado se llama estado consolidado porque junta varias compañías. En la prima está el ajuste, ¿verdad? Está la prima por la emisión de las acciones más el ajuste que hubo que hacer para que el capital me quedara igual con la estructura de la matriz legal. Y las utilidades retenidas que me tienen que quedar son solo las utilidades retenidas de la empresa libre, pero con el ajuste de, aquí hay un error, porque las que me tienen que haber quedado son las de la empresa libre. Vamos a ver. ¿Qué son estas? ¿Verdad? Serían 700, 700, pero sin la participación no controladora, porque esa ya la pasamos a una cuenta. Y finalmente tiene que quedar la participación no controladora. ¿Verdad? Eso es con respecto a los estados consolidados. No sé si tienen alguna pregunta. Si quieren, levantan la mano para poder ver. Hay una opción para levantar la mano. ¿Tienen dudas? Ariana, Angie. No. Ok, entonces, en cuanto a las acciones, ¿verdad? Al cálculo de la utilidad por acción, aquí también hay un cambio, porque nosotros estamos acostumbrados a que las utilidades por acción se calculen con el promedio de acciones en circulación durante el periodo, ¿verdad? Entonces, aquí sería, si fuera normal, la empresa Astro tenía 200 acciones en circulación y después pasó a 540, ¿verdad? Tendría 200 acciones en circulación hasta la fecha de la combinación y después de la fecha de la combinación tendría 540.
Pero la norma nos dice que aquí lo hagamos al revés, ¿verdad? Aquí lo vamos a hacer al revés. Aquí vamos a hacer que de enero a septiembre tenía 540, que fue más bien las que emitió, y que de octubre a diciembre tenía ya las 740, que era el total con las 200 que ya tenía, ¿verdad? Entonces, esto es otra cláusula que tiene la norma porque es una combinación inversa. Entonces, en lugar de hacer un promedio normal y decir, si venía con 200 acciones desde enero hasta septiembre, emite 200 más, entonces termina con 740 de octubre a diciembre. La norma lo que nos dice es que vamos a tomar en el periodo anterior a la combinación las acciones emitidas por la combinación y después de ese periodo el total de acciones. Entonces, si recuerdan las utilidades por acción, se calculaba 540, si es de enero a septiembre, es 9 de 12, eso me da en promedio 405. Y las 740 duraron de octubre a diciembre, son 3 de 12, eso me da 185. 405 más 185 son 590 acciones. Las utilidades para ese año, que es el 2014, esto sucedió en el 2014, son 531 según el enunciado de abajo. Dice, para el año 405 y 531 para el 2014, ¿verdad? En el 2013, 405 de utilidades, abajo en el punto 5, y dice que en el año 2014, 531. Entonces, 531, le quitaríamos dividendos preferentes si hubiese, pero en este caso no hay. Los 531 entre 590 acciones en promedio en circulación da una utilidad por acción de 90. Y las del 2013, las utilidades eran 405, tampoco había dividendos preferentes. Y las que tomamos son las acciones que aquí dijimos que estaban de enero a diciembre, que fueron las emitidas. Eso 405 entre 540 nos da un promedio de utilidad por acción de 0,75. Entonces, esta es otro cambio con respecto a las utilidades por acción que se calcularían si fuera una combinación normal. Ahí ya les puse en el campus virtual una explicación que hace Deloitte de esta situación de la combinación inversa para que tengan más datos, ¿verdad? Ya se los voy a enseñar. Y ahí es donde viene el ejemplo que colgué el ejemplo 4 y 5, que era el que traía antes el libro, pero ya vi que cambiaron un poco. Entonces, en ese manual de Deloitte, que es este, ¿no? Combinaciones, explica todo lo de las combinaciones y de lo de la NIC 27. Y en la página 177 tiene lo de combinación inversa. Ven aquí. Empieza en la 177 y siguientes. Explica todo por si quieren ver más, ¿verdad? Entonces nos dice cómo se hace lo de las combinaciones inversas y viene varios casos, ¿verdad? Cómo se identifica una combinación inversa, algunos ejemplos y finalmente viene más abajo el ejemplo que está en el video, ¿verdad? Ese ejemplo que está en el video, bueno, aquí están las diferencias entre una combinación inversa y una combinación normal, ¿verdad? Que los estados de situación financiera se presentan con el nombre de la dominante legal, que es la subsidiaria contable. Que la contraprestación transferida se puede calcular de dos maneras, con el valor de las acciones supuestamente emitidas por la controladora contable o con el valor razonable de las acciones que ya tenía en circulación la subsidiaria contable. ¿Cómo se miden los activos netos? Que serían los de la subsidiaria contable. ¿Cómo se mide el patrimonio? ¿Qué es lo que va a quedar en la cuenta de patrimonio? También habla de cómo se hace con la participación no controladora. Y finalmente, por aquí abajo está ese caso, ¿verdad? Este es el caso. Este es un caso que viene resuelto y también viene este otro caso que es el que está en el video. Este que dice ejemplo 14.2.4, ese es el que está en el video. Aquí viene el enunciado, aquí lo explica teóricamente, pero de ahí ustedes también lo pueden ver en el video. Entonces, no sé si tienen alguna
¿Alguna pregunta? Angie, Ariana, Jordan. Si no hay preguntas, pues entonces les cuelgo este video en el campus. Gracias a todos por estar. Profe, solo tengo una pregunta, pero relacionada así como, digamos, ¿va a seguir subiendo ejercicios como este? Digamos, ¿va a seguir resolviéndolos por Zoom? Sí, si se conectan y me hacen alguna consulta, si no, yo las consultas las voy a colgar a Zoom. Yo me voy a conectar todos los miércoles a las 8 por si tienen consultas. Ah, ok, Y profe, y para costos también, los viernes a las para, 8. y para costo los viernes a las 8. Entonces Ok, voy a conectarme a las 8 y ahí atiendo las consultas para que queden grabadas y una vez les sirvan a otro. Y usted me dice, bueno, ya yo hice el ejercicio tal y no me cierra, o ya yo hice, entonces lo revisamos y vemos ¿verdad? Si se puede resolver. Esto es porque, si ustedes vieron, el calendario se mantuvo, lo que significa que estas 3 semanas están incluidas, ¿verdad? No es ok. que han corrido el calendario. Si corren el calendario, bueno, en todo caso siempre es bueno porque estos temas son difíciles, bueno, ya algunos saben, ya los vieron en algún otro periodo. Y es bueno que si tienen 3 semanas de tiempo para asimilarlos de mejor manera, pues no los desaprovechen. Si van a correr el calendario, eso sería genial. Si no lo van a correr, definitivamente es obligatorio que lo hagan así porque nosotros jamás podríamos meter estos temas de 3 semanas, ¿verdad? No podríamos meter un ciclo de 16 semanas en uno de 8. Y de ahí, pues, la única forma es que ustedes hayan ido adelantando un poco, porque según lo que entendí en el comunicado de la escuela, se asume que ustedes han estado revisando todos los materiales que se van a subir de alguna forma al Moodle o, ¿verdad? De manera virtual. Eso es lo que se asume por ahora, ¿verdad? ¿Alguna Ok, otra pregunta? profe. Sí, No, sí, no, gracias, era eso. ok. ¿Alguna otra pregunta de los otros? No. Bueno, entonces nos veríamos el próximo miércoles a las 8. Bueno, nos oiríamos, más bien. Que hasta luego, que tengan Bueno, una pues, excelente semana.